De recolector de basura a millonario, la impactante historia de Juan y su camino hacia la libertad financiera. Esta es su gran historia. Juan nació y creció en un pequeño barrio marginal en las afueras de la ciudad. Su familia apenas tenía para cubrir los gastos básicos, a menudo no sabían si tendrían suficiente para comer. Desde joven, Juan comprendió que si quería cambiar su vida, tendría que hacerlo por sus propios medios. No tenía estudios universitarios, pero tenía algo aún más valioso, una fuerte ambición de trabajo y un deseo ardiente de mejorar. Durante años Juan trabajó en empleos mal pagados, como ayudante de construcción, repartidor de comida y hasta recogiendo basura. Vivía de cheque en cheque, pero siempre mantuvo la vista en un objetivo más grande. Su primera oportunidad llegó cuando un amigo le recomendó leer libros sobre finanzas personales e inversiones. A los 25 años, Juan empezó a ahorrar una pequeña parte de su salario cada mes. Aunque al principio solo eran $50, sabía que era el comienzo de algo más grande. Inspirado por autores como Robert Kiyosaki y Warren Buffett, comprendió que no hacía falta ser rico para invertir, sino tener disciplina. Después de un año de ahorro, reunió $600 y decidió invertir en algo familiar, en acciones de grandes empresas. Usó un fondo indexado de bajo costo que seguía el S&P 500, lo que le permitió invertir sin preocuparse por elegir acciones individuales. Aunque los primeros rendimientos no fueron espectaculares, entendió que la clave estaba en la constancia. Con los años, Juan continuó ahorrando y profundizando en sus conocimientos financieros. Descubrió la importancia de diversificar sus inversiones. No solo compró acciones, sino que también invirtió en fondos mutuos y bonos que le daban estabilidad a sus ingresos. Con más ahorros, se aventuró en el mercado inmobiliario. A los 30 años, ya había acumulado $10,000 y decidió comprar una pequeña propiedad en su barrio, que empezaba a desarrollarse. Solicitó una hipoteca y adquirió una casa para alquilar, generando ingresos pasivos que reinvertía en más acciones y en otra propiedad en una ciudad cercana. La clave del éxito de Juan fue su capacidad de ver las crisis como oportunidades. Durante la recesión de 2008, mientras los mercados inmobiliarios y bursátiles caían, Juan hizo lo contrario a lo que muchos hacían, en lugar de vender compró, inspirado por inversores como Warren Buffett, que veían las caídas como una liquidación de activos, usó sus ahorros y consiguió un préstamo para adquirir 2 propiedades más a precios bajos. Estas propiedades se revalorizaron con el tiempo, y el mercado de acciones, que también había comprado en su momento más bajo, le permitió aumentar su patrimonio en pocos años. Con el tiempo, Juan comenzó a ver los frutos del interés compuesto. Reinvertía tanto sus dividendos como los ingresos de alquiler de sus inmuebles, lo que aumentaba significativamente su capital. En menos de una década, los $600 que había invertido inicialmente se habían convertido en más de $500,000. Pero no se conformó. Sabía que el verdadero secreto para acumular riqueza era seguir invirtiendo a largo plazo. Mantuvo una estrategia disciplinada, diversificando entre acciones, bonos, bienes raíces y otras inversiones seguras como fondos de inversión. A medida que sus inversiones inmobiliarias generaban ingresos constantes, Juan dio un paso más. Comenzó a invertir en pequeñas empresas locales con potencial de crecimiento, especialmente aquellas afectadas por la recesión. Se convirtió en socio minoritario de varias empresas, lo que le permitió generar ingresos de diferentes fuentes. Finalmente, a los 40 años, Juan alcanzó su primer $1,000,000 en patrimonio neto. Para alguien que había empezado desde la pobreza, fue un logro asombroso. Sin embargo, para Juan, el dinero siempre fue una herramienta para lograr libertad financiera, no un fin en sí mismo. La enseñanza que nos deja esta gran historia es la siguiente. Hoy en día Juan sigue siendo un inversionista disciplinado y continúa ampliando su patrimonio. Su historia es la prueba de que no necesitas grandes cantidades de dinero para empezar, lo que necesitas es educación financiera, paciencia y la capacidad de aprender de los errores. Si algo nos deja su historia es que cualquiera puede invertir, y con disciplina y una visión a largo plazo, puedes transformar tu vida. Para Juan, no se trataba de hacer inversiones arriesgadas o buscar un golpe de suerte, sino de hacer crecer su dinero con constancia y tomando decisiones inteligentes.
Esta historia nos enseña que el tiempo en el mercado es más importante que el momento de entrada. Como dijo Warren Buffett, alguien está sentado en la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Y Juan plantó muchos de esos árboles. En resumen, esta gran historia de Juan nos enseña cómo una persona puede pasar de la pobreza a convertirse en millonario, no con trucos o estrategias arriesgadas, sino con educación financiera, paciencia y un enfoque inteligente hacia las inversiones. Así que si quieres cambiar tu situación financiera, comienza hoy mismo, porque nunca es tarde para invertir en tu futuro.